cantar este Salmo 37, la segunda parte. Cantemos. Fui joven, soy viejo, nunca he visto tirador justo y hambre pasar, ni en toda mi vida he conocido que su descendencia mendigue pan. Al pobre presta por piedad movido, su prole para bendición será. Huye del mal, el bien solamente, y para siempre morada tendrás. Jehová por el juicio siente, y a sus santos no desamparará. Estos serán para siempre guardados, la prole de impíos cortada será. Los justos tendrán la tierra en herencia, sobre ella para siempre vivirán. El justo la sabiduría pronuncia, su lengua al juicio proferirá. La ley de su Dios está en su alma, por tanto sus pies no vacilarán. Al justo acecha con odio el malo, con saña él lo intenta matar. El Señor no lo dejará en sus manos, ni en el juicio lo condenará. Espera en Dios y guarda su camino, para heredar la tierra que alzará. Cuando los pecadores sean destruidos, entonces ciertamente lo verás. Vino al impío muy fortalecido, cual laurel verde lo vi agrandar, mas el paso fue desaparecido. Lo busqué y no lo pude hallar. Considerar recto, mira al justo, pues el fin para él será la paz. Aun a los malos serán destruidos, la prole del limpio se acabará. De Dios es la salvación de los justos, Él es su fuerza en tiempo de mal. El Señor los ayudará piadoso, y ciertamente los librará. Los librará del impío enfadoso, y con su mano él los salvará. Por cuanto en el tiempo angustioso ha esperado en él de verdad. Que podamos siempre esperar en el Señor, ante todas estas aflicciones, ante toda esta gran necesidad que tenemos, que siempre podamos esperar en el Señor. Bueno, amados en el Señor Jesucristo, le damos gracias a Dios porque podemos estar
este día miércoles, día de oración, ¿cierto? Que ya lo hemos tenido con la ayuda del Señor, y día también de estudio de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Hoy comenzaremos con el capítulo 20 del Evangelio y del alcance de su gracia. El ángel me mandó un mensaje si podíamos orar por él. Amén. Me dice si puede orar por su tierra, por su países, por sabiduría y que Dios le dé sensibilidad y tener. Amén. Amén. Al final de la reunión ya vamos a hacer una oración con nuestro hermano Ángel, ¿cierto? Por esta petición que él ha dejado con la ayuda del Señor, ¿cierto? Sabemos que nuestro hermano Ángel decía también estar en esta reunión de oración, y imagínense él desde su trabajo pensando todo esto y todas estas peticiones. Así que al final de la reunión vamos a estar haciendo esta oración por él. Por favor, busque el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. Génesis 3, verso 15, y también habla su confesión de fe en el capítulo 20. Capítulo 20 de la confesión de fe. Génesis 3, 15. Dice así la palabra del Señor en Génesis 3, 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Oremos. Amado Padre Celestial, nos encomendamos delante de tu maravillosa presencia para rogar y suplicar que nos permitas, junto a nuestros amados hermanos, estar en este estudio concentrados y deseosos de aprender, Señor amado, lo que tú tengas que decirnos por medio de tu santa palabra. Gracias te damos, Señor, por esta confesión de fe que podemos estudiar juntos con nuestros hermanos, que siendo regulada por la palabra de Dios, porque sabemos que la única regla de fe es la palabra de Dios, estas confesiones pueden ser muy útiles cuando son dirigidas por la Sagrada Escritura. Señor, que este estudio sea de provecho para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hoy veremos el capítulo número 20 de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Hoy analizaremos el párrafo 1 y párrafo 2. Leamos estos párrafos. Habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado, y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para el llamamiento de los elegidos y el engendramiento de la fe y el arrepentimiento en ellos. En esta promesa el Evangelio fue revelado en su sustancia, por lo tanto fue hecho eficaz para la conversión y la salvación de pecadores. Párrafo 2. Esta promesa de Cristo y la salvación que es por medio de Él es revelada solo por la palabra de Dios. Ni las obras de la creación ni de la providencia, con la luz de la naturaleza, revelan a Cristo o la gracia que es por medio de Él, ni siquiera de una manera general o oscura. Mucho menos hacen que los hombres que estén privados de la revelación de Él, que es por medio de la promesa o el Evangelio, sean capacitados de este modo para alcanzar la fe salvadora o el arrepentimiento. El capítulo 20 de la Confesión Bautista de Fe de 1689 tiene por título Del Evangelio y del alcance de su gracia. Del Evangelio y del alcance de su gracia. Le voy a rogar a mi hermano José que pueda buscar Efesios 2:12. Recuerde siempre estar con su lapicito ahí para que anote el texto y no se le vaya a olvidar. Efesios 2:12. La hermana Yael va a buscar Gálatas
4:4. Gálatas 4:4. La hermana Josefina va a buscar Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. El hermano Wilson va a buscar Lucas 2:25. Lucas 2:25 y de ahí se va a saltar al verso 38. Lucas 2:25 y de ahí se salta al 38. El hermano Claudio va a buscar Lucas 23:51. Lucas 23:51. La hermana Joana va a buscar Romanos 4:13 al 16. Romanos 4:13 al 16. Y el hermano Vicente va a buscar Gálatas 3:15 al 22. Gálatas 3:15 al 22. Vamos a partir con el primer párrafo. Y dice así: habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado, y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer. La mayoría de los que estamos aquí conoce lo que es el pacto de obras. Sabe lo que es el pacto de obras. ¿Alguien, algún valiente por ahí que defina lo que es el pacto de obras? ¿Qué es el pacto de obras? Una prueba de obediencia, ¿no? Sí, pero ¿dónde está primeramente el pacto de obras? En el agua, ¿no? Sí, pero obviamente, ¿cierto? Está en la Escritura. ¿Dónde está la Escritura? En Génesis 2:17. Génesis 2:17. ¿Qué dice Génesis 2:17? Si comes de ese árbol, morirás. Ciertamente morirás, ¿cierto? Entonces, mientras ellos permanecen en obediencia, ellos permanecen en vida. Pero ese pacto de obras fue quebrantado, ¿no? ¿Quién lo quebrantó, hermana Josefina? ¿Y quién más? Y Adán, ¿cierto? Adán y Eva, los dos quebrantaron el pacto de obras. Por eso la confesión dice: habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado, y habiéndose vuelto inútil para dar vida. ¿Por qué se volvió el pacto de obras inútil para dar vida? Por la desobediencia, porque la desobediencia, ¿qué es lo que traía, hermana Joana? Muerte. Entonces, si ya hay muerte, ya no puede dar vida. Una pregunta: ¿el pacto de obras, hay alguien que esté bajo el pacto de obras hoy en día, no? ¿Cierto? Todos, pero todos, incluso los cristianos también. Exactamente. O están en el pacto de gracia o están en el pacto de obras, ¿cierto? Pero todo el que está bajo el pacto de obras está bajo juicio, está bajo condenación. Entonces eso es importante que nosotros entendamos. Pero estamos hablando del Evangelio y el alcance de su gracia. Y dice que agradó a Dios. Es decir, aquí vemos la iniciativa divina de, por medio de esta buena noticia, salvar al hombre. ¿Y cuál es la buena noticia? Hermano Wilson, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que este Jesucristo murió por ese sacrificio por nuestros pecados. Exactamente. Entonces, si pudiésemos definir con una palabra, hermano Wilson, lo que es el Evangelio. Cristo, ¿cierto? Perfecto. Por eso dice: agradó a Dios dar la promesa de Cristo. ¿Y esta promesa de Cristo cuál fue? Pero ¿cuál fue específicamente la promesa de Cristo? Sí, pero me refiero yo, ¿dónde está escrito la primera promesa acerca de Cristo? Génesis 3:15. Muy bien, hermano Claudio, muy bien, mis hermanos. Génesis 3:15. ¿Y qué dice Génesis 3:15? Aquí le está diciendo el Señor a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente, y entiéndase simiente como descendencia, entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá en la cabeza. ¿Quién herirá en la cabeza aquí? La simiente de la mujer. ¿Y quién vendría de una mujer? El Cristo, ¿me entienden?
Entonces el Cristo pisotearía la cabeza de la serpiente. ¿Y dónde heriría la serpiente a la mujer? En el talón, ¿cierto? Entonces ahí vemos que Cristo sufrió algún daño, sí, pero no pereció bajo ese daño, si lo podemos, porque Él resucitó. Pero la serpiente fue vencida. Y sabemos que en el juicio final será vencida definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba Adán y Eva después de que fueron expulsados del huerto para ser salvos? Necesitaban la gracia. ¿Y a dónde estaba como mensaje la gracia? Pero lo vemos en el huerto del Edén. ¿Cómo podemos? ¿Dónde? ¿Qué mensaje ellos necesitan? Porque recuerde que para ser salvos necesitamos creer. ¿A qué mensaje? Exactamente, Génesis 3:15. Entonces, si podemos notificar dónde está el Evangelio después de la caída, ¿dónde está el Evangelio después de la caída? En Génesis 3:15. Porque dice que de una mujer se va a levantar el que va a vencer a la serpiente. ¿Entiende ahora? Entonces, ¿qué es lo que necesitaba creer Noé para ser salvo? ¿En qué necesitaba creer Noé para ser salvo? En Génesis 3:15, ¿ves? Porque no podemos decir en Jesús porque Jesús todavía no está revelado. ¿Entiendes, no? Ni siquiera la palabra Cristo estaba revelado en ese instante. ¿Entiendes? Entonces, Matusalén, ¿en quién debía creer? En Génesis 3:15. ¿Qué decía Génesis 3:15? El que iba a traer la victoria. ¿Se fija o no? Entonces todos ellos debían ir creyendo en esa revelación que ellos tienen hasta ese momento. Y esa revelación es suficiente. Mire lo que dice la confesión. Habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer. ¿Entiende? Ahora conocemos que es de Cristo, pero en ese tiempo el Evangelio era la simiente de ¿quién? La simiente de la mujer. Y esa simiente de la mujer fue usada como el medio para llamar a los escogidos. Entonces los escogidos no fueron llamados de otra manera, fueron llamados por medio de Génesis 3:15. Y cuando son llamados por medio de Génesis 3:15, ¿qué se les engendra a ellos? Fe. El Espíritu Santo lo hace nacer de nuevo y ellos tienen fe y tienen al momento arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Solamente con Génesis 3:15. Génesis 3:15. Es importante que nosotros vayamos analizando. Cuando la palabra habla de Nos, que buscó al Señor, ¿en qué tenía que creer? En Génesis 3:15. Entonces no olvidemos, hay algunas personas que creen que los evangelios son los 4 evangelios, ¿me entiendes? Ahí está el evangelio, dice. El evangelio está a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Toda la Sagrada Escritura tiene algo que decir del evangelio. Los 66 libros de la Biblia tienen algo que decir del evangelio de gracia. Del evangelio de gracia. En esta promesa, el evangelio en su sustancia fue revelado y por tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y a la salvación. Y aquí nos empiezan a hacer una pregunta. ¿Puede una persona ser salva si no conoce el mensaje del evangelio? ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento de qué? De la salvación, de cómo ser salvo, ¿me entiendes? Entonces esto es importante. ¿Por qué la iglesia hoy en día no sabe decir lo que es el evangelio? Eso es algo preocupante. Por eso el primer pilar de nuestro discipulado, ¿cuál es? ¿Qué es el evangelio? Primero, ¿qué es ser un discípulo? Y luego, ¿qué es el evangelio? Partiendo de la mala noticia y luego por la buena noticia. Por favor, Efesios 2:12. Recuerdan que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces es terrible lo que aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso. En otro tiempo ustedes están separados de Cristo. Están excluidos de la ciudadanía de Israel, están extraños a los pactos de la promesa.
no tenían esperanza y no tenían Dios en el mundo. Nótese la gravedad de estas palabras. Si no hay evangelio, estamos muertos. Si no hay evangelio, no hay salvación. Si no hay el mensaje, y a eso estoy hablando, si no hay mensaje del evangelio, no hay salvación. Entonces, ya la conferencia de fe nos lleva a entender y a solucionar varias preguntas por medio de la palabra. ¿Qué pasó con los mapuches que vivían aquí antes? ¿Podían ser salvos los mapuches sin el evangelio? ¿Qué pasa con los indígenas que mueren sin conocer el evangelio? ¿Pueden ser salvos? No. Quizás alguno podría levantarse y decir, pero eso es injusto. ¿Sabes? No es injusto porque ¿quiénes son los que pecan? Nosotros, no Dios. ¿Qué ha puesto Dios? ¿Se acuerda cuál es el primer pilar del capítulo 19 de la confesión? ¿Dónde está la ley? Entonces, ¿hay alguna excusa? No hay ninguna excusa. Cada persona, sea indígena, sea lo que sea, tiene la ley escrita en su corazón, así que es responsable de ir en contra de su propia conciencia, lo cual le condena a sí mismo. Siguiente texto, por favor. Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de aquella sustancia de revelación. Dios revela este Evangelio. Nosotros como bautistas particulares o bautistas reformados creemos en la revelación progresiva que Dios ha ido haciendo del Evangelio. Desde Génesis 3:15, ¿se acuerda cuando después fuimos a los pactos? Pacto noético, pacto abrahámico, pacto mosaico, y así fuimos a través de los pactos davídicos, fuimos viendo progresivamente cómo Dios iba revelando, ¿qué cosa? El Evangelio, que es el tema medular de la palabra de Dios, el Evangelio. ¿Cuál es el fin del Evangelio? No, necesariamente. ¿Cuál es el fin? La gloria de Dios. ¿Entiendes? Principal y medular es la gloria de Dios. Si lo vemos en lo principal de este Evangelio no es el hombre, porque si no le estaríamos dando al hombre un lugar que no se merece, es la gloria de Dios. La gloria de Dios resulta en la salvación del hombre, ¿entiendes? Porque el Evangelio está centrado en Dios, no en el hombre. Está centrado en su gloria, no en la gloria nuestra. Está centrado en su exaltación, tanto en la gloria de su justicia como en la gloria de su gracia. Así lo dice el libro de Romanos capítulo 9 al final. Eso nosotros debemos tenerlo sumamente claro. Siguiente texto, por favor, Hebreos 11:13. Él nos contó como había visto al ángel de Dios en su casa. ¿El cuál es, hermana Josefina? Hebreos 11. Sí, pero tranquila. Búsquelo por mientras. Entonces, amados, dice, pero cuando vino el anterior texto, la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, cuando hay el cumplimiento que Dios quiere, la revelación se hace más clara, se hace más evidente. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿con qué ellos eran salvos? ¿Por la ley? ¿Eran salvos por la ley? ¿Sí o no? ¿Eran salvos por la ley? ¿Sí? ¿Estás seguro? Por los 10 mandamientos. ¿Sí? Pero díganlo con seguridad. ¿Eran salvos por la ley? ¿Sí o no? No, porque nadie puede ser salvo por la ley. Debemos tener claro eso, hermano. Ya llevamos varias clases con esto. ¿Quién puede ser salvo por la ley? Nadie. ¿Y cuándo voy a poder cumplir toda la ley? Ellos eran salvos por el Evangelio, revelado a través de los pactos. No olvidemos eso. Que no se lo olvide, hermano. Váyanse grabando esto, porque si no, ¿de qué sirve que se grabe? ¿Entiendes? Ahora sí, mi hermana Josefina. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Entonces, si hay algo que el libro de los Hebreos nos muestra acerca de todos los creyentes del Antiguo Testamento, no es que ellos fueron salvos por ley, porque ellos murieron en qué cosa, en fe. Y la fe se pone en qué cosa, en la gracia, en algo que no merezco. ¿Se fijan? Entonces todos ellos murieron en fe. ¿En qué fe? ¿En qué? En el Evangelio, en la buena noticia, Génesis 3:15. ¿Me entienden, no? Que eso se iba a ir completando y se iba a ir dando más claramente hasta lograr ese entendimiento completo. Es Jesucristo el Hijo de Dios. Siguiente texto, por favor. Lucas 2:25 y después se salta el 38. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Llegando ella, en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces vemos que las personas que están en el antiguo pacto, ellos tenían una esperanza en la ley, los 10 mandamientos, que ahí podemos ser salvos, ¿no? Se fija cómo esta mujer que estuvo ahí presente, ella que lo que hacía, le empezaba a contar a todos de que este niño había nacido, niño, simiente de la mujer, Génesis 3:15, mire, hijo de David, como se va completando, nació bajo la ley, ¿me entiendes? Circuncidado. Entonces, ellos están contentos, Simeón está contento, porque era un hombre piadoso, un hombre que esperaba esta consolación de Israel. ¿Cuál es esa consolación de Israel? ¿Cuál es la consolación? Que viniera Cristo, que viniera el Mesías, que viniera aquel que había sido prometido en el Evangelio. No hay salvación sin Evangelio. No hay salvación sin Evangelio, hermano. Quiero que esto se le quede a usted grabado. Nunca alguien ha sido salvo fuera del Evangelio. Es decir, nadie puede ser salvo fuera de Cristo. Porque Hechos 4:12, ¿qué dice? En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación fuera de Cristo. Es decir, no hay salvación fuera del Evangelio. Porque Cristo es el cumplimiento de esas buenas noticias. Lucas 23:51, por favor. El cual no ha estado de acuerdo con el plan y el proceder de los demás, que era Entonces aquí vemos a José de Arimatea, un hombre que esperaba el reino de Dios. Él no estaba de acuerdo con el proceder de lo que los demás estaban haciendo. Porque su confianza, ¿en qué estaba? ¿En qué estaba su confianza? Sí, pero obviamente actualicemos la idea. Estamos hablando de qué estamos hablando hoy. Del Evangelio. Entonces su confianza, ¿qué era? En el Evangelio. Es decir, en Cristo. ¿Me entienden, no? Recuerde que estamos centrados en este mensaje, el Evangelio. ¿Qué en el Evangelio? Cristo. Por eso José de Arimatea, él no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo, porque él, ¿qué es lo que veía? ¿El cumplimiento de qué cosa? ¿El cumplimiento de qué cosa veía José de Arimatea? De la promesa. ¿Y cuál era esa promesa? Vendría el Mesías. ¿Cómo se le llama esa promesa? De que vendría el Mesías. El Evangelio. No tenga miedo de decirlo, el Evangelio. Mire, si todo el rato está hablando lo mismo. Todo el rato está hablando lo mismo. Entendamos eso. Es la promesa del Evangelio. Romanos 4:13-16. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, ahora resulta la fe que nunca la promesa. Porque la ley produce, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que usted se acuerde con la gracia, a fin de que la promesa se active para toda posteridad. No solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham.
Entonces, ¿qué hubiera escuchado, cierto? Si el apóstol Pablo hubiera escuchado, somos salvos por la ley, ¿qué hubiera hecho? ¿Se fija? Sí mismo lo está diciendo. Porque la promesa de Abraham fue hecha por medio de la fe, ¿no? No fue hecha por medio de la ley. Entendamos bien eso. Porque fue este pacto abrahámico, recuerde cómo, que él haría de su descendencia una descendencia grande. Del mar y como la arena. Obviamente de su descendencia él le daría un hijo. Y ese hijo que tiene completa relación con Génesis 3:15. ¿Me entiende, no? El cual en su descendencia llegaría hasta apuntar a ¿quién? A Cristo. Entonces la salvación es por medio de ¿qué? Del Evangelio. ¿Y cuál es el medio para llegar al Evangelio? Pero ¿cuál es el medio que Dios utiliza? La fe. La fe. En la fe. ¿En qué? En el Evangelio. Por la cual nosotros recibimos a Cristo. Y no por obediencia a la ley. Como vimos la vez pasada en el capítulo 19 de la confesión, la ley nos enseña a nosotros, pero esa ley nos enseña la voluntad de Dios. Nos enseña a vivir agradándole a Él. Pero no es para la salvación. ¿Entiendes? Es para seguir esta ley de la libertad. Es nuestra obligación seguirla. No para obtener una salvación, sino para mostrar que verdaderamente estoy alineado con lo que Dios quiere para mi vida, la vida de cada uno de nosotros. Por favor, hermano Vicente, Gálatas 3:15 al 22. Por favor. Entonces, aquí el apóstol Pablo en la iglesia de Gálatas dice que ¿con qué propósito dio la ley? Con el propósito de guardar a la descendencia a causa de las transgresiones. Pero nunca fue con el propósito de salvar a las personas. ¿Me entiendes? Es para preservar esa descendencia de la cual vendría ¿quién? Cristo. ¿Me entiendes? Entonces es importante que nosotros entendamos que en el Antiguo Testamento, cada persona que fue llevada a la conversión, cada pecador que fue llevado a la salvación, fue llevado por medio de ¿qué? Por medio del Evangelio, por medio de la revelación sustancial que ellos tenían hasta ese momento.
Eso era necesario para que ellos sean salvos. Pero ¿qué es lo que hacían los fariseos? Después ellos llevaban la ley a tal punto que al final empezaron a quitar la gracia y poner sus ojos en la ley. Porque ¿sabe lo que pasa ahí? Es que las personas tienden a buscar una cierta seguridad. ¿Entiendes? Porque la gracia nos da una seguridad plena, pero como no estoy haciendo algo, ¿cierto? Es como que, no, que yo entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me entiendes? Porque el ser humano siempre quiere llevarse, que sea una pizca de gloria en lo que está haciendo. Esto es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que Él nos está dando por medio de ese favor inmerecido e inmérito. Ahora vamos al párrafo 2. Vamos a ir al párrafo 2. Le voy a rogar a mi hermano José que pueda buscar Romanos 10, 13 al 15. Romanos 10, 13 al 15. Romanos 10, 13 al 15. La hermana Yael va a buscar Romanos 1, 18 al 23. Romanos 1, 18 al 23. El hermano Wilson va a buscar Romanos 2, 12. Romanos 2, 12. La hermana Josefina va a buscar Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. El hermano Claudio va a buscar Lucas 24, 46 al 47. Lucas 24, 46 al 47. La hermana Joana va a buscar Hechos 17, 29 al 30. Y el hermano Vicente va a buscar Romanos 3, del 9 al 20. Romanos 3, del 9 al 20. Vamos con el párrafo 2, que nos sigue diciendo el párrafo 2. Dice, esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Entonces este evangelio es solamente revelado, y quiere dejar la confesión aquí claro, es revelado solamente por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fuera de Cristo, amados hermanos, no hay salvación. Fuera del evangelio no hay salvación. Y eso es lo que quiero que usted le quede grabado. La salvación es solamente revelada por medio de la palabra. ¿Cuáles son los medios que Dios utilizó para revelar su palabra? No, pero ¿cuáles son los medios físicos que Dios utilizó? Los profetas, ¿cierto? Entonces era a través de su voz, ¿cierto? A través de la palabra, si lo podemos decir así textual. El Señor lo fue diciendo, ¿cierto? Reveló esta palabra oralmente. Pero solo oralmente, también escrita, ¿cierto? Tenemos a Moisés, el cual escribe en unas tablas. Entonces, esa es la forma en que Dios revela, a través de la palabra de Dios. Ahí Él revela su voluntad, ahí Él va revelando el Evangelio. Porque Génesis 3:15 fue escrito en alguna parte. No, ¿cierto? Fue transmitido oralmente de Dios hacia su pueblo. Por favor, Romanos 10, del 13 al 15. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Como pues invocarán a aquel en quien no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Entonces, ¿puede una persona creer en el Evangelio sin haberlo recibido de parte de Dios? ¿No es cierto? Entonces, hoy en día una persona que, no sé, está en una parte por allá, ¿puede recibir la palabra de Dios así en un sueño, en algo así? No. Solamente a través de la palabra, solamente a través del Evangelio que Él ha revelado, a través de apóstoles y profetas. Eso es lo único que nosotros
tenemos como suficiente. Porque aquí dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar a aquel que no lo conocen ni saben quién es? ¿Y cómo ellos van a poder invocar si no hay quien les predique? ¿Y cómo algunos van a poder predicar si nadie lo ha enviado? ¿Me entiendes? Entonces esto es importante, el Evangelio es lo más importante. En nuestros cultos el Evangelio debe predominar. Siempre debe estar el Evangelio presente porque es el tema central, el tema medular. Si nosotros ya no empezamos a desviar a otras cosas que no sean el Evangelio, va a ser peligroso. Pero se ha fijado que hemos estado en Malaquía, ahí está el Evangelio. Hemos estado en Abdías, ahí está el Evangelio. Estamos en Joel, ahí está el Evangelio. Siempre está el Evangelio ahí, como tema central. Y de manera clara y evidente, mostrándonos nuestra corrupción y enseñándonos también al mismo Cristo. En el siguiente punto, la confesión de fe quiere dejar en claro esto: que ni las obras de la creación ni la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo o la gracia que es por medio de Él, no en forma general ni velada. Nosotros conocemos a esta revelación como la revelación. ¿Cuántos tipos de revelación existen? La revelación natural y la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial, hermano José? ¿Se acuerda que eso lo vimos en el discipulado? ¿Cuál es la revelación especial? La revelación especial En la palabra de Dios. Hermana Joana, ¿cuál es la revelación natural? Exactamente, ¿cierto? La naturaleza. Siempre vemos ahí la naturaleza. Entonces, ¿Dios puede revelar el Evangelio a través de la naturaleza? ¿Sí? ¿El Evangelio? Escuche bien, no responda así rápidamente. ¿Dios puede revelar el Evangelio a través de la naturaleza? ¿Puede o no? ¿Por qué no? ¿Cómo? Exacto, solamente por medio de su palabra, porque ¿qué me puede decir la naturaleza acerca de Cristo? ¿Me puede decir algo de Jesucristo? ¿Me puede decir algo de su sangre derramada por mi vida? ¿Puede decirme algo del pecado? ¿Me entienden? Es insuficiente. Entonces la providencia divina, la naturaleza, no le va a poder decir a las personas este es el Evangelio. Pero sí, la naturaleza nos puede revelar la existencia de Dios, su eterno poder y deidad. Eso sí, la creación nos muestra la gloria de Dios. Y el firmamento, como dice el Salmo 19, la obra de sus manos. Pero no puede revelarnos el Evangelio. Por eso le hemos dicho, ninguna persona que esté sin esta palabra puede ser salva. O sin estar en contacto con el Evangelio. Hace un tiempo había un movimiento popular que decía, no es necesario que tú prediques el Evangelio, porque tú eres el Evangelio. Mire lo que decían, escuche bien. No es necesario que tú hables de Cristo a las personas, porque tu comportamiento transmite de que tú eres cristiano y de que tú eres evangélico. Sabe que eso suena bonito, pero a la vez es antievangélico, porque el evangelio es algo que se transmite por palabras, por un mensaje. Por medio de mi conducta yo no voy a explicar de que Cristo salva, ¿me entiendes? No voy a explicar de que Él es la propiciación de mis pecados, ¿me entiendes? Solamente voy a mostrar que Dios hizo un cambio en mí, nada más. Por eso es necesario que prediquemos el evangelio. Prediquemos lo que significa, lo que es realmente. Que lo digamos textualmente, ¿qué es el evangelio? Por eso no podemos, hermano, llegar a este punto y decir que el evangelio no sepa lo que es. O que tenga una vaga entendimiento de lo que es el evangelio. Porque el cristiano lo primero que debe entender qué es el evangelio. Por favor, Romanos 1, 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y
divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ya de qué revelación está hablando aquí? ¿Revelación especial o revelación natural? Natural, ¿cierto? Porque aquí no está diciendo nada del Evangelio. Está diciendo que la creación revela su eterno poder y deidad. Hace claro, como dice esta versión, sus atributos. Entonces este texto lo que refleja es la revelación natural, que solamente nos expresa la existencia de Dios, nos expresa sus atributos, pero no su evangelio. Pero no su evangelio. Por eso un judío puede tener los 39 libros del Antiguo Testamento, pero si no cree en Cristo, ¿de qué le sirve? ¿Entiende, no? Porque la revelación tiene su clímax ¿en quién? En Cristo. Entonces de nada me sirve el Antiguo Testamento si no veo a Cristo ahí, si no veo al Señor Jesucristo ahí. Sirve, amados. Por eso tengamos cuidado. No digamos, no, es que a lo mejor la naturaleza misma le va a enseñar a las personas de que Cristo es quien ha pagado por nuestros pecados. No. La naturaleza no me va a enseñar que soy un pecador. Nosotros mismos solo somos los que tenemos que transmitir este mensaje. Transmitamos la mala noticia y luego la buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia, hermano Wilson? Perfecto. ¿Y un muerto puede responder al Evangelio? No. ¿Qué es lo que necesita, hermano Wilson? La buena noticia. Y que el Espíritu Santo lo cambie. Coloque fe en esta persona, coloque arrepentimiento y pueda así caer a los pies de Cristo y su santo Evangelio. Poner la fe en la vida perfecta de Cristo para que su vida se nos transfiera. Poner nuestra fe en el sacrificio de Cristo para que todos nuestros pecados hayan sido cubiertos. Y Él sea el pecador por mí. Y Él pague por cada una de nuestras faltas. Y nosotros a la vez somos justos, pero también pecadores. Pero delante de Dios Padre somos justos a través de ¿quién? A través de Cristo. Por eso la palabra del Señor es clara en decir, ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo. Cristo. ¿Y quién es el que nos salvó a nosotros? Jesucristo. ¿Entiendes? Él es el que murió. Él es el que pagó por nuestros pecados. El tercer punto de este párrafo 2 dice, igual como tampoco los hombres que no tengan una revelación de Él por la promesa del Evangelio pueden obtener una fe salvadora o arrepentimiento. Nadie puede tener un arrepentimiento y una fe salvadora fuera del Evangelio. Necesitamos de la revelación del Evangelio para que la gente venga al arrepentimiento. Nosotros deseamos que nuestros familiares vengan a Cristo, pero si nunca les predicamos el Evangelio, ¿cómo van a venir? ¿Me entienden, no? Si nosotros no hemos presentado un Evangelio claro, ¿cómo van a venir? ¿Cómo van a venir al arrepentimiento? ¿Cómo va a venir a la fe si no estamos transmitiendo un Evangelio claro? Por favor, Romanos 2:12. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Hasta ahí, por favor, mi hermano. Entonces aquí la palabra del Señor es clara en decir que todos los que han pecado sin la ley van a perecer. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está escrito en ellos? La ley de Dios en su corazón. Su conciencia los acusa de que ellos están haciendo. Entonces, ¿sin el Evangelio podemos ser salvos? No. Sin el Evangelio no podemos ser salvos. Por favor, Mateo 28:18 al 20. Aceptándose Jesús les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, para que una persona pueda tener esa fe y ese arrepentimiento para vida, necesitan de que nosotros prediquemos. Por eso dice, acercándose Jesús le dijo, toda autoridad me da tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y por qué hay que bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque la Trinidad, como lo vimos, ¿cierto? La Trinidad está cooperando, la Trinidad trabaja para el Evangelio. Entonces hablamos de un Evangelio que es trinitario. Cada persona de la Trinidad trabaja para esta salvación. Entonces por eso no podemos bautizarlo solo en el nombre del Espíritu Santo. Por eso no podemos bautizarlo solo en el nombre de Jesús. Por eso no podemos bautizarnos solo en el nombre del Padre. Porque estaríamos dejando fuera una parte del Evangelio. ¿Entienden? ¿No? Estaríamos dejando fuera lo que es el Evangelio. ¿Quién es el que elige? Según Efesios 1. Pero sabemos que Dios es uno. ¿Pero cuál de las tres personas es el que elige? El Padre, ¿cierto? ¿Quién es el que murió por nosotros? ¿Y quién es el que nos transforma? El Espíritu Santo. ¿Se fija? Por eso somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque cada persona de la Trinidad está presente en el Evangelio. Y si nos bautizamos solo en el nombre de Jesús, estamos ignorando la elección y estamos ignorando el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestros corazones. Estamos negando el Evangelio mismo. Y por eso alguien fuera del Evangelio no puede ser salvo. Por favor, Lucas 24, 46 al 47. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces aquí Lucas confirma lo mismo que confirma Mateo. Debemos predicar su autoridad, debemos predicar su nombre, debemos predicar al Evangelio, a Cristo. Debemos predicarlo, debemos anunciarlo. No podemos callar, amado, donde quiera que estemos, obviamente, siempre usando de sabiduría, buscando el momento correcto, porque no vamos a andar aburriendo a las personas, ¿me entiendes? Y a veces con ese ímpetu vamos a provocar el efecto contrario. Cuando el Señor nos dé ese momento preciso, hablemos del Evangelio. Hablemos de esta verdad tan maravillosa. Anunciemos públicamente este Evangelio, porque esa es una ordenanza de parte del Señor. Hechos 17, 29 al 30. Prepárese, mi hermano Vicente, por favor. Prepárese. Siendo pues delante de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres de todas partes que se arrepienten. Entonces se fija, Dios declara a todos los hombres. Y en todas partes, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Que se arrepientan. Entonces es indispensable el arrepentimiento, es indispensable la fe en este Evangelio. Es indispensable el Evangelio en sí. Amado, antes cuando uno no entendía esto, veía solamente la ley y la gracia, una cosa así. No entendíamos que la gracia siempre ha estado presente. Antes se separaba, ¿no?, el Antiguo Testamento de ira y el Nuevo Testamento de Evangelio, gracia. ¿Qué estábamos ignorando tanto la Escritura por no leerla, cierto? Porque la verdad es que la gracia siempre ha estado presente. La ley solamente nos encamina a la voluntad de Dios. Pero el Evangelio siempre ha estado presente para la salvación de todos los hombres por medio de la fe. Porque ha mandado en todo lugar de que nos arrepentamos de nuestras faltas y pecados y podamos venir al camino del Evangelio de Jesucristo. Por último, hermano Vicente, por favor. Romanos 3, del 9 al 20. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera.
No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Que justo aberta es su garganta. Engañan con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo su labio. Llena esta su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. A la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Sí, ahora bien, versos 19 y 20. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se calle y toda lengua sea hecho responsable ante Dios, porque por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley tiene reconocimiento de los pecados, pero ahora parte de la ley, la justicia de Dios, han sido manifestadas y confirmadas por la ley. Los profetas están esta justicia de Dios por medio de la fe. Jesucristo para todos los que creen, porque no hay. Hasta ahí nomás, mi hermano. Muchas gracias. Entonces aquí el apóstol Pablo deja en claro en esta carta a los romanos de que hemos denunciado a griegos y a judíos. Es decir, hemos denunciado a todo el mundo de que todos estamos bajo pecado, de que todos estamos incapaces de venir por nuestras propias fuerzas a Cristo. Somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Somos incapaces de cooperar para esta salvación. Somos incapaces porque hemos quebrantado el pacto de obras. Por lo cual nuestra única esperanza es Cristo y su Evangelio. Su única esperanza es que el Espíritu Santo nos transforme y nos dé una fe genuina. Y su bondad nos guía al arrepentimiento y a postrarnos delante de este santo Evangelio. De eso le hago nuevamente la pregunta. ¿Podemos ser salvos por la ley? ¿Por qué, hermano José? No. Porque nadie puede ser salvo por la ley. ¿Por qué? Porque estamos. ¿Por qué no podemos ser salvos por la ley, hermana Joana? ¿Por qué no podemos ser salvos por la ley, hermano Claudio? Bueno, como usted puede decir, ningún ser humano puede ser justificado por la ley. Exacto. Es que eso debemos entender, hermano. ¿Por qué no podemos, no se bloquee en este momento? ¿Por qué no podemos ser salvos por la ley? Porque no la podemos cumplir, porque Dios pide que sea perfecto. Recuerda el pacto de obra. Si tú haces esto, vas a vivir. ¿Me entiendes, no? Entonces, ¿quién puede cumplir los 10 mandamientos? Completamente, sin fallar en ninguno, ni siquiera una vez. ¿Quién puede? Nadie. Entonces, hermano Wilson, ¿podemos ser salvos por la ley? ¿Por qué? Porque está bajo los antiguos. Exacto. Y después viene el Evangelio, el nuevo pacto con el Señor Jesucristo y su sacrificio. Y por gracia estamos en ese pacto. Perfecto. ¿Y había gracia en el Antiguo Testamento? ¿Había evangelio? Había ley, porque había gracia. ¿Sabe por qué? Recuerde Génesis 3:15. De la simiente de la mujer, ¿se acuerda el texto que partimos? De la simiente de la mujer, ¿quién iba a venir? El Cristo. Y ese era el evangelio de ese momento. ¿Entiendes? La ley
Recuerde, la ley solamente es para preservar al pueblo de Dios a causa de las transgresiones. ¿Entiende? A causa del pecado que la gente comete, la ley los mantiene a raya. Para que ellos vuelvan ¿a quién? Al Evangelio. Si la ley nos va mostrando lo malo que somos y a dónde recurrimos, a Cristo, a su Evangelio. ¿Entiende? Pero la ley nunca ha podido salvar a nadie porque ninguno es capaz de cumplirla. Ni en el Antiguo Testamento fuimos capaces, ni en el Nuevo Testamento. Entonces, debemos tener claro eso, amado. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y ese conocimiento de nuestro pecado nos lleva ¿a dónde? ¿A dónde nos lleva? A Cristo, ¿cierto? Con confianza. ¿A dónde nos lleva? A Cristo. Perfecto. Las personas no cumplen la ley, pero llevan un poder para que se lo sacrificar por su acto. Perfecto. Perfecto, ahí está, ¿ves? Entonces es importante eso, hermano, tengamos claro eso. Nuevamente, hermana Joana, ¿por qué no podemos ser salvos por la ley? ¿Por qué no podemos ser salvos por la ley? Perfecto. ¿Y a dónde nos lleva la ley? Perfecto. ¿Había evangelio en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era? En adelante, ¿cierto? Y a través de los pactos esa revelación se va completando. Como decía nuestro hermano Claudio, en el pacto mosaico no solamente se revelan los 10 mandamientos, sino que también se revelan los sacrificios, los cuales apuntan de que esa simiente de la mujer iba a sufrir, ¿se recuerda? Le iba a morder el talón. Por lo cual, ¿qué es lo que iba a haber? Sangre. ¿Entiendes, no? Entonces está apuntando de que aquel que iba a venir iba a sufrir porque tenía que pagar por nuestros pecados. ¿Entienden? Ahí se va completando esto. Entonces, hermano José, ¿por qué no podemos ser salvos por medio de la ley? Perfecto. ¿Y a dónde nos lleva la ley? A la gracia, ¿sí? ¿Y en el Antiguo Testamento cuál es la gracia en el Antiguo Testamento? Perfecto, perfecto. Y ahí en adelante a través de los pactos se va revelando, ¿cierto? Esta revelación progresiva. Entonces, por último, hermano Wilson, ¿por qué no podemos ser salvos por la ley? Perfecto. ¿Y a dónde nos lleva la ley? Al Evangelio. ¿Había Evangelio en el Antiguo Testamento? En el Génesis 3.15. ¿Y qué dice Génesis 3.15? De la serpiente. ¿Y qué la pisaría? La simiente de la mujer, perfecto. Es decir, el Cristo ¿de dónde vendría? De una mujer. ¿Y quién es esa mujer ahora ya con la revelación? María, ¿te fijas? De ahí vino Cristo. Como dice Isaías, ¿cierto? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7. Es importante que nosotros entendamos. Hermana Yael, ¿por qué no podemos ser salvos por la ley? ¿Y cómo podemos ser salvos? Perfecto, perfecto, eso debemos entenderlo. Hermana Josefina, ¿por qué la revelación natural no es suficiente para ser salvo? ¿Por qué no habla? ¿Y de qué habla? Exacto, de su atributo, ¿cierto? ¿Y hermano Claudio? ¿Por qué es necesario el Evangelio? ¿Por qué es necesario que el Evangelio sea revelado para ser salvo? Porque a través del Evangelio comprendemos nosotros como dice Hechos 4:12. Perfecto, perfecto, porque por medio de la revelación yo conozco eso, porque ¿de qué otra manera podría conocerlo? No me sirve mi intuición, no me sirve la revelación natural, no me sirve ninguna otra parte que la palabra de Dios. La palabra de Dios. En conclusión, cuando el hombre quebrantó el pacto de obras, el cual le hizo pecador e incapaz de redimirse por sí mismo, a Dios le plació la promesa de Cristo
como medio para llamar a los escogidos y engendrar fe y arrepentimiento en ellos. 2. Este evangelio fue revelado, por lo tanto fue eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y la salvación. 3. Solo la palabra de Dios es el medio utilizado para revelar el evangelio. 4. La creación y la providencia son incapaces de revelar el evangelio. 5. Ningún ser humano puede llegar a la fe y al arrepentimiento sin el evangelio. Ningún ser humano puede llegar a la fe y al arrepentimiento sin el evangelio. O sea que el evangelio es esencial para nuestra salvación. No la ley, el evangelio es esencial. Cristo es esencial para nuestra salvación. Entonces, alguien que diga los musulmanes son nuestros hermanos porque creen en Alá, que Alá significa Dios, ¿eso está bien o no? No, porque no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Entienden? Y así los testigos de Jehová, y así los mormones, y así sucesivamente todas estas religiones que lo único que hacen es oscurecer la buena noticia, el Evangelio. Oremos, por favor, para que el Señor pueda sellar estas palabras en nuestro corazón, para que podamos seguir indagando acerca de estas cosas. Dios Padre, te damos gracias porque junto a nuestros amados hermanos hemos podido estar en esta reunión de oración y también en esta reunión de estudio de la confesión de fe. Te ruego y te suplico, oh Dios Santo, que por medio de tu gracia y misericordia nos permitas ir entendiendo más y más esta santa palabra de verdad. Señor, denos la claridad de entender lo que es el Evangelio. Denos la claridad que fuera de esta revelación, la cual tú has dado por medio de apóstoles y profetas, por medio de estos 66 libros revelados, sabemos que no hay fuera de ellos palabra de Dios. Sabemos que fuera de ellos no hay evangelio, porque solo el evangelio está contenido en lo que confirma Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Señor, ístanos y muévenos a siempre estar anunciando este evangelio cuando tengamos oportunidad. Que podamos decirle al mundo entero la mala noticia de que estamos bajo pecado y es imposible cooperar para nuestra salvación. Y que nuestra única esperanza es el Evangelio de Jesucristo, el cual por medio de su Santo Espíritu transforma vidas, los guía al arrepentimiento y los lleva a entender que solamente Jesucristo es nuestra salvación y vida eterna. Y que solo por el amor de nuestro Padre Celestial, que nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, podamos hallar salvación y vida eterna. Guíanos, Señor, a estar orando constantemente, para que por tu Santo Espíritu sigas arrastrando y trayendo a las personas a tu camino, Señor, para que puedan levantarse de esa muerte espiritual y puedan contemplar este evangelio de gracia, que es Cristo, el Hijo de Dios, quien tomó un cuerpo humano, quien vivió una vida perfecta por nosotros, que padeció muerte de cruz para cubrir nuestros pecados pasados, presentes y futuros, quien al tercer día resucitó venciendo a la muerte con gran poder y gran gloria, quien con aquella resurrección nos muestra que así nosotros resucitaremos como nuevas criaturas y también con un cuerpo totalmente renovado. Confiamos que este evangelio nos muestra que Cristo ha ascendido al cielo con su naturaleza divina y también su naturaleza humana, y que intercede continuamente por nosotros que somos pecadores, pues Cristo nos comprende al tener esa naturaleza humana. Gracias te damos, oh Dios Padre, porque has puesto en el lugar de honor a tu Hijo, a tu diestra, a tu derecha, está ahí, hasta que los enemigos se han puesto bajo los pies. Gracias te damos, oh Padre, porque Cristo ha orado a ti para que envíes a ese Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, la envíes, oh Dios. Y sabemos que el Espíritu Santo está recordándonos todas las cosas. Sabemos que el Espíritu Santo está y sigue transformando vidas. Sabemos que el Espíritu Santo sigue guiando a su iglesia a la verdad de la santa palabra. Te ruego, Dios amado, que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor, nuestro Dios,
Les bendiga, amados, y que tengan una muy buena noche.